Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su grande amor, con brazos abiertos recibe hoy. Dile tal y como somos, nos amó. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Solamente tú basta, Señor Jesús. Ahora hay un futuro Confiados estamos en ti, Padre. y esperanza Hoy fiel venimos con nuestro corazón humillado ante ti. en su amor confiamos. Y sabemos de que tu amor hay nos va a tocar. descanso en Amén, él. Señor. Buenas noches, amada iglesia del Señor. Hoy es una noche de poder. Hoy es una noche de gloria. Hoy es una noche de oración. Sabes, hemos venido a encontrarnos con el Padre. Así que hoy te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a entregarle esta noche al Señor. Este es un tiempo poderoso. Amantísimo Jesús, hemos venido, Señor, a glorificarte, Señor, a exaltar tu nombre, Padre Santo. Sabemos, Padre, que hoy tú vas a hablar a nuestros corazones. Sabemos, Dios, de que hoy tú estás viéndonos, Padre Santo. Una iglesia, Padre Santo, que viene, Señor, a buscarte, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, que los cielos sean abiertos, Padre Santo, sobre nosotros, Jesús, y que tu gloria sea manifestada en medio de nosotros, Padre Santo. Sabemos, Dios, de que todo esto que has permitido, Padre Santo, es para nosotros tener, Señor, ese anhelo más de buscar de tu presencia, Padre Santo. Hoy queremos, Padre Santo, de que seas tú llenando, Señor, nuestro espíritu, Padre Santo. Que tu fuego, Padre Santo, sea consumiendo todo lo malo, Padre Santo. Y, Padre, queremos alcanzar más de tu gloria, Jesús. Ahí donde tú estás, comienza a hablar con el Padre. Es una noche donde nosotros entregaremos lo mejor que tenemos en adoración a Jesús. Y el Padre nos entregará lo mejor que Él tiene, como siempre lo hace. Hoy declararemos que
con poder, que con su poder las tinieblas se caen. Hemos venido a encontrarnos con el Padre. Hoy el Padre nos escuchará. Así que te invito a que adores con todo tu corazón. Hoy el Espíritu Santo se moverá en medio de nosotros. Vamos, Espíritu, muévete. Es con poder, Jesús. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Con poder, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Vamos, dile: llena mi casa, Jesús, llena mi vida, llena mi espíritu. Vamos, díselo. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Fuerte, con poder, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, con poder, desciende una vez más. Vamos, dile: llena este lugar. Con poder, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales. Fuerte, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. ¡Wow! Hoy anhelamos un toque de tu presencia, Señor. Dile: quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales. Con poder,
Ahora, Señor, ahora, Padre, ahora, Espíritu Santo, desciende con poder, desciende sobre estos hijos, desciende sobre estas familias, desciende sobre estas casas que han decidido hoy venir para ser ministrados por ti. Ahora, Dios, tú eres que lo puedes hacer. Ellos lo necesitan, nosotros necesitamos que tú desciendas con tu fuego, desciende con tu poder sobre cada una de nuestras vidas. Y renuévanos y glorifica tu nombre precioso y poderoso sobre nosotros, Padre. Gloria y honra te damos, Dios. Amén y amén. Hoy es miércoles y en la noche de hoy vamos a hacer la primera parte del cierre de Jesucristo como guerrero. Y el miércoles próximo haríamos la otra parte, el final. Y el tema que hoy el Señor ha colocado en nuestro corazón se llama: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero más que este título, lo que yo les voy a traer a ustedes desde mi corazón y desde el propio espíritu es que esta es una declaración de guerra de Jesucristo contra el mundo de las tinieblas, contra el reino de las tinieblas, contra Satanás, contra sus ejércitos, contra los dominios que el enemigo tenía aquí en la tierra. Porque estamos hablando de un Jesús guerrero. Estamos hablando de un Jesús, como dijimos, que no solamente se dedicó a sanar enfermos y a liberar cautivos y a restaurar muchas situaciones en la vida del hombre y a traer el reino y a revelar al Padre y a enseñar a sus discípulos y a prepararlos para lo que vendría, sino que Jesús también fue un poderoso guerrero y es un poderoso guerrero y es el más grande guerrero. De hecho, Él viene, la segunda venida viene con todos sus ejércitos celestiales a terminar la obra que comenzó en su primera venida. En la segunda venida Él viene a aplastar al enemigo, viene totalmente con sus caballos, con sus carros de fuego, viene con toda la pesada del cielo. Y que este mundo sepa que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios grande, que hay un Dios maravilloso, porque dice la Biblia en Apocalipsis que todo ojo le verá, todo ojo le verá. Y no solamente le verá, sino los que no creyeron se lamentarán de no haber creído, porque el Jesús que entró con el burrito a Jerusalén en la primera venida no es el mismo Jesús que va a venir ahora. Ya este viene en caballo, viene con poder, viene con la gloria poderosa del cielo. Entonces, Jesucristo reveló un secreto extraordinario sobre la edificación de la iglesia y sobre la guerra espiritual. Vamos a concentrarnos en un pasaje que está en Mateo 16, del 13 al 20. Este va a ser el pasaje central de la predicación de hoy y de la predicación del próximo miércoles. Dice así la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros creen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de esos profetas. Pero él les dijo: ¿y vosotros, quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo.
Él cierra este pasaje aquí diciendo, calladitos, se ve más bonito, ustedes ya saben quién soy, tranquilos, no vayan a estar mencionando que yo soy el ungido de Dios y el Cristo. Número 1, vamos a identificar estas puertas del Hades, como comenzó el pasaje. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Concentrémonos en esta parte que se llama la región de Cesarea de Filipo. ¿Por qué? Porque Jesús quería enseñarle a sus discípulos cómo debe ser hecha la guerra espiritual. Por eso los llevó a Cesarea de Filipo. ¿Y qué es Cesarea de Filipo? Era la peor región de Israel. Era la zona más llena de pecado, de perversión. Es una zona complicadamente difícil y de idolatría. Y esta ciudad estaba cerca. Se llama Banías actualmente y estaba a 32 kilómetros al norte del mar de Galilea. Y Herodes el Grande, el que era rey en esos tiempos de Jesús, hizo esta región, la nombró como la sede de su gobierno, la nombró como su capital, la capital del reino. Pero esta región y esta ciudad de Cesarea de Filipo era conocida por los judíos como las puertas del Hades. Observen ustedes, no fue que Jesús estaba hablando de unas puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, sino que ya los judíos mismos conocían esta ciudad y conocían esta región y la identificaban como las puertas del Hades. Número 1, ¿por qué? Dirá usted. Porque en la antigüedad los judíos creían que las puertas del infierno estaban, en primer lugar, en la ciudad militar romana de Cesarea, en el norte de Israel, al pie del monte Hermón. Y en forma específica, estas puertas del Hades estaban para ellos, los judíos de esa época de Jesús, en la cueva de un dios llamado Pan, un dios griego. Pan, así como suena, como el pan que se come, la cual se encontraba en el límite de la ciudad de Cesarea. Y esta gruta tenía un pozo, tenía un precipicio lleno de agua tan profundo que nadie podía saber dónde estaba el fin. Por eso ellos creían que era la entrada directa al infierno. Entonces esta expresión de las puertas del Hades era un modismo utilizado, un hebraísmo, utilizado por los orientales para designar el gran poder del trono de la ciudad del reino del infierno. Es decir, que ellos estaban viendo que en Cesarea estaba el trono del infierno, el trono de Satanás. Y que esa ciudad, sede del gobierno romano en Canaán, allí estaba el trono infernal del imperio romano. Entonces, número 1, la región como tal era llamada las puertas del Hades, la capital del reino de romano en ese momento, allí en Israel, y la sede del reino de el rey de ese tiempo. Ahora, ¿qué había aún más en esta región que la identificaba como puerta del Hades o como puerta del infierno? En el frente de la cueva de Pan, de la cual hablamos, había 3 religiones que edificaron allí sus templos de adoración satánica. Número 1, se edificó un templo a Baal, que era uno de los principales dioses cananeos. Número 2, también había un templo dedicado a la adoración del dios Pan, dios de la mitología griega. Y otro templo dedicado a Augusto César, uno de los emperadores del Imperio Romano, que era adorado como un dios. Entonces aquí vamos a encontrar que ya había 3 templos de adoración idolátrica en esta pequeña ciudad, en esta zona llamada Cesarea de Filipo. Entonces, ¿qué conclusión tú puedes sacar ahora, hoy, que tú estás revisando la historia, estás revisando estas informaciones y estos datos? Que ese lugar era un centro de adoración satánica. ¿Cómo era ese lugar? Era un centro de adoración satánica. Allí había 3 templos dedicados a unos dioses que eran contrarios al Dios único y al Dios Jehová y al Dios que nosotros creemos. Por eso Jesús llevó a sus discípulos allí. Jesús no tuvo miedo, no tuvo temor. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Los discípulos estaban sorprendidos. Pero ¿por qué Jesús nos trajo aquí 32 kilómetros
lejos de Galilea. ¿Por qué nos trajo a Cesarea de Filipo? Y fíjense ustedes que aquí estamos hablando ya de la situación espiritual que se vivía en esta zona, la situación espiritual que se vivía en esta región, y del rey que tenía Israel, Herodes en ese momento, que tenía su centro de funcionamiento allí en ese mismo lugar, que era considerado las mismas puertas del infierno. Ahora, ¿qué sucedió con esta ciudad? ¿Qué sucedió en este momento? La ciudad de Cesarea de Filipo era el lugar más pecaminoso de todo Israel. Primero aquí vamos a ver entonces, vamos a descomponer ya el pasaje. Vamos a comenzar desglosando qué confesión se hizo aquí. Porque Jesús les preguntó a los discípulos diciendo, estamos repitiendo el inicio del pasaje, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros dicen que eres Jeremías, o también eres uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, entonces le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí hay dos confesiones. Vamos a mirar dos confesiones. Número uno, el Hijo de Dios. Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. En cuanto a la persona, Jesús es el Hijo de Dios. Pero resulta que en ese momento que Pedro habla de que tú eres el Hijo del Dios viviente, ya varias personas tenían claro que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el propio Padre dijo, Jesús, he aquí mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y eso fue una cuestión pública, o sea, había mucha gente que sabía eso. En Lucas 3:22 está esa palabra. Más tarde los discípulos mismos reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios en Mateo 14:33. Y luego Pedro confesó que Jesús era. Ahí viene. Número uno, estamos claros de que con respecto a que era el Hijo de Dios, ahí estaba, ya se había hablado. Pero con respecto a que era el Cristo, el Mesías esperado, el ungido de Dios, Pedro lo dice. Pedro lo habla. Tal vez en otros pasajes no aplicado a la pregunta que Jesús le está haciendo a su grupo, otros dijeron prácticamente lo mismo. Tú eres el Mesías. Natanael lo dijo en un caso. Pero aquí vamos viendo en esta segunda parte de la confesión. Tú eres el Cristo, eres el Mesías. Y esta palabra Cristo es equivalente a Mesías. Ambas significan ungidos. Es decir, que Dios ungió a Jesucristo. Esto nos está hablando del ministerio de Jesús, porque para ejercer el ministerio nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo, y en particular Jesucristo ungido de Dios significa que Dios le había dado una tarea y una responsabilidad en esta tierra de venir a salvar el género humano. Es decir, el ministerio de hacer la obra de Dios. Después que Dios lo bautizó en el río Jordán, el Espíritu Santo siempre estuvo sobre él y estuvo siempre con él. Eso está en Lucas 22, en 4:18, 1 Samuel 16:13. Jesús fue ungido por Dios para salvar a los seres humanos. Y por eso él tuvo que ir a morir, ¿dónde? En la cruz. Él es el ungido. Pedro lo vio. Jesús no había muerto, pero Pedro tuvo la revelación antes de lo que iba a ocurrir con Jesús. Los judíos esperaban al Cristo que, según ellos creían, los libraría del imperio romano. Por eso, si ellos llegaban a saber que el Mesías ya había llegado, que el ungido de Dios ya había llegado, ellos se iban a levantar en armas en contra de Roma. Ellos estaban esperando a un ungido que viniera como rey, que entrara con poder y que tomara las riendas a la cabeza de Israel para ellos enfrentarse militarmente a Roma y desplazar a Roma y echar a Roma de Israel, y entonces que el Mesías se sentara en el templo, en el trono. Por toda esta situación, Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Mateo 16:20, no digan que yo soy el Cristo. O sea, fue un tema de prudencia para evitar algo que no debía suceder, que era que Israel se enfrentara con Roma en ese momento. Pero además de la confesión que viene por lo que Pedro dijo, que contiene dos partes, tú eres el Hijo de Dios,
y tú eres el Cristo, el Mesías ungido, hay una revelación y hay que prestarle atención a esta revelación. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí yo quiero decirles algo. La frase no te lo reveló ni carne ni sangre no fue algo que surgió de Jesús, ¿verdad? Sino que ya era un hebraísmo, es decir, era un modismo, como los muchos modismos que se utilizan aquí en la costa, que son diferentes de los que se usan en el interior. Pero ¿qué significaba esto que Pedro había dicho? Que no era fruto de la capacidad mental de Pedro, no era fruto de la inteligencia de Pedro, sino es algo, ni tampoco porque ningún hombre o mujer se lo dijo, sino que era algo que venía sobrenaturalmente de Dios. Y eso fue lo que Jesús le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una primera parte de la revelación del Padre. En el momento que Pedro habló y Jesús estaba con él en ese momento, los discípulos recibieron dos revelaciones. Diga, dos revelaciones. ¿Cuántos dicen amén? Número uno, y es la revelación de la cual más se habla, todos los predicadores se concentran y se meten, y gloria a Dios por esto, de esta revelación del Padre. Esta revelación dada por Dios Padre a Pedro es la más grande de todas las revelaciones, ya que los judíos sabían que algún día debía venir el Cristo, el Mesías. Pero lo que menos podían imaginar es que ese Mesías, ese Cristo, era el carpintero que el pueblo estaba despreciando, que el liderazgo estaba despreciando. Ese mismo era el Mesías. Ellos estaban esperando, era un rey con su porte, con todo lo que llega a un rey, con la corte y todo lo demás. Pero Dios Padre reveló: allá dijo, este es mi hijo amado. Aquí Dios Padre estaba diciendo: Pedro, dile que este es el Cristo, que este es el Mesías, que este es el ungido mío, y este es el que va a hacer la obra de salvar la humanidad. Número uno. Número dos, esa fue la revelación del Padre. Número dos, viene la revelación del Hijo. Número dos, ¿cuál es? La revelación del Hijo. Y de esta revelación se habla menos, de esta revelación se conoce menos, es la parte que nosotros vamos a trabajar hoy. Entonces Jesús les reveló que es lo que él había venido a hacer. Es decir, él reveló su propio ministerio en esta tierra. Porque él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tremenda declaración que estaba haciendo Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ustedes saben que en el tema de las puertas, en esa época, en el antiguo, todas las ciudades tenían unas murallas que las recubrían como protección. Y la puerta era el centro, la puerta era por donde entraban y salían. Y las puertas siempre se cerraban de noche, a una hora determinada ellos cerraban. Pero las puertas eran un lugar de seguridad, daba seguridad a los que estaban dentro. Los extranjeros podían entrar si les autorizaban por esas puertas a determinado tiempo, a determinada hora, a comercializar, a negociar, a entrar de visita, pero en un momento dado. Pero cuando cerraban las puertas ya nadie podía ni entrar ni salir. Entonces, aquí estamos hablando entonces de que el mismo infierno también tiene unas puertas. Y esas puertas son más defensivas que ofensivas. Vamos a ver la revelación de Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro? ¿Acaso Jesús no lo sabía? No. Hasta ese momento Pedro era conocido como Simón. Todos sabían que Pedro se llamaba Simón. Por eso Jesús le había dicho primeramente: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Pero ahora la confesión lo transformó en Pedro, es decir, una piedra. Pedro en el griego es Petrox. Ese según el diccionario Strong's. Y significado de Pedro, Petros, es una piedra pequeña, es un canto rodado, tiene un género masculino y un número singular. Tiempo atrás, cuando Jesucristo había conocido a Pedro, le dijo: tú vas a ser llamado Cefas. ¿Cómo se llamaba Pedro antes? Su nombre era Simón. Jesús le dijo: te voy a llamar Cefas.
Y mirándole Jesús dijo, tú eres hijo Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Y Cefas qué quiere decir? Quiere decir Pedro. Eso está en Juan 1:42, cuando se conocieron. Pero ahora llegó el momento en que el honor se le daba a Pedro por haber confesado a Jesús como su Mesías. Ahora, hay otra palabra que aparece allí, y es: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una cosa es lo que él le dijo a Pedro, y otra cosa es la roca. ¿Cuál roca? Muchos se han patinado con respecto al tema de la roca. ¿Por qué? Porque como roca y piedra, ambas son piedras, pero piedra, que es Petros, es una piedra pequeña y la roca es una roca grande. Descubriendo uno y analizando y metiéndose más en el contexto bíblico, a Dios mismo se le llamaba la roca en el Antiguo Testamento. A Jesús mismo se le llama la roca. Entonces, la revelación de la que está hablando Jesús no se refiere a Pedro. No significa que Pedro es, como lo creyeron y lo creen muchas personas, que es el fundamento. Nunca jamás en la Biblia se habla de que el fundamento de la iglesia sea Pedro. Sino el fundamento, la piedra angular sobre la cual sostiene todo el edificio de la obra de Dios se llama Jesucristo. Esa es la piedra angular, la que sostiene todo el edificio. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Roca en griego es Petra, que significa una gran roca en griego. Un género femenino y número singular. No es distinto de Petros, totalmente es distinto. ¿Cuál era la roca de la que Jesús hablaba? Evidentemente no se trataba de Pedro, sino Jesús hablaba de una Petra, que es una roca, no de un Petros, que es una piedra. En Israel Dios era conocido como la roca. Eso está en Deuteronomio 32, el 3 y 4. Usted busca y lo va a encontrar. En 2 de Samuel y en 1 de Corintios. O sea que hay su fundamento bíblico para que usted entre en la revelación de Dios tal cual el Señor lo quiere. ¿Qué es entonces esa roca de la cual habló Jesús? En la forma espiritual, la roca es Cristo. Diga, la roca es Cristo. Mi roca es Cristo. Conocido por revelación y confesado. La roca es la confesión de quién es Jesucristo. Es una confesión basada en una revelación. Y esta revelación de quién es el Señor incluye saber qué es lo que el Señor hará. Por eso es que cuando viene la confesión, también viene la revelación de qué va a hacer. Por eso Jesucristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Es decir, que aquí viene el ministerio de Jesús, que Jesús es el Salvador, porque Él, si la Biblia dice que Jesús es el Salvador, es porque Él va a salvar. Ahora, en forma material, ¿de qué se trata esta roca? La roca sobre la que Jesús dijo que iba a edificar la iglesia en este momento era la gran masa rocosa sobre la que estaba edificada la ciudad. Cesarea de Filipo estaba edificada sobre una gran roca. Pero fíjense ustedes, un dato histórico y bíblico. Pedro predicó en Cesarea de Filipo. Eso está en Hechos 10. Cuando fue llamado por Cornelio, el jefe militar romano, que vivía allí en Cesarea de Filipo. Y en Hechos 15:14, cuando el concilio de Jerusalén, en el informe que estaban dando Marcos y todas estas personas, se dice que allí comenzó por primera vez. Allí en Cesarea de Filipo comenzó por primera vez a operar una iglesia cristiana. ¿Cuántos le dan amén al Señor? ¿Cuántos me están siguiendo? Estamos desglosando, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar el tema edificar. Porque dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significa entonces esta palabra edificar? Cuando tú y yo confesamos con nuestros labios que Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué pasa? Tú y yo somos edificados. Todo el que cree en Jesucristo se convierte en un hijo de Dios. O sea, es edificado, es levantado de nivel. Para ser salvo necesitamos confesar con la boca
que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Solamente así podemos ser salvos. Y aquí muchos de los que me están escuchando, los que no conocen al Señor, tome la palabra, sea humilde y diga, yo quiero ser salvo hoy. Yo también quiero participar de la familia de Dios. Yo también estoy dispuesto para arrepentirme de mis pecados. Yo quiero venir y entrar en esta dimensión de fe y en esta dimensión de entendimiento de la palabra que se está presentando así, hoy, aquí. Cuando usted confiesa quién es Cristo, Él lo edifica a usted. Porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. La Biblia dice que el que da el crecimiento es Dios. ¿Quién va a edificar la iglesia? El mismo Jesucristo. Eso está en 1 Corintios 3:7. Ahora, edificaré mi iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Cuál es el contenido de la palabra iglesia? Cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, Él no se estaba refiriendo a un local. No se estaba refiriendo a una fábrica. No se estaba refiriendo a un edificio. Por muy lindos que sean, ¿verdad? La fábrica, el local, el salón. Él se estaba refiriendo a ¿qué? Que iba a edificar al pueblo de Dios. ¿Cuántos son el pueblo de Dios aquí? ¿Cuántos son los que se van a ser edificados por el mismo Señor Jesucristo? Entonces tienes que irte poniendo de acuerdo con la palabra, irte poniendo de acuerdo con la revelación y recibir que tú vas a ser edificado porque Jesucristo mismo lo determinó. Cuando Él hizo aquella famosa declaración de guerra contra el reino de las tinieblas, dijo, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Quién es la iglesia hoy? Diga, soy yo. Eres tú. Es tu casa. Es tu familia. Nosotros somos aquí una familia y somos una familia ministerial. Somos iglesia. Amén. Estamos siendo edificados todos los días por la palabra. Aún esta palabra de Jesucristo como guerrero, que en principio aparecía solamente como un título, mire dónde vamos todavía con Jesucristo guerrero. Y mira dónde llegamos. A la declaración de guerra más poderosa que Jesús hizo jamás. Una declaración de enfrentamiento con las propias tinieblas. Porque vamos a ver, vamos a seguir con lo de la iglesia. ¿Qué significa iglesia en griego? Es la palabra eclesia o eclesia. Diccionario Strong. ¿Qué significado tiene en el diccionario Strong? En sentido común es la asamblea de los que han sido llamados para salir de sus hogares para reunirse en un lugar público. Lo repito. En sentido común, estamos hablando en sentido común, ¿qué es la eclesia o la iglesia? Es la asamblea de los que han sido llamados para salir de sus hogares y reunirse en un lugar público. Eso se llama iglesia. Eso es una asamblea de creyentes. Podría ser otra interpretación. Que se reúne en un lugar público. Puede ser en un parque, puede ser en cualquier lugar. O puede ser en un hotel, o puede ser en un salón social, o lo que usted quiera. O en una bodega. Tantos lugares que hay hoy en donde se puede reunir una iglesia. Pero la iglesia es la asamblea de los creyentes. La asamblea de los que fueron llamados por Dios. Esa es la iglesia. ¿Cuántos fueron aquí llamados por Dios? ¿Cuántos pueden decir, pastor, yo soy iglesia porque yo fui llamado por Dios? Yo soy iglesia, pastor, porque yo fui llamado para salir de mi casa y de mi hogar a reunirme como creyente con mis otros hermanos en el lugar que se determine, en el lugar que se escoja. Antes nos reuníamos en la 68 con 46. No sabemos por todas las cosas que están sucediendo dónde Dios nos permitirá que nos reunamos. Pero igualmente, si no nos reunimos allí, de todas maneras diga, yo soy iglesia, yo sigo siendo iglesia, porque yo soy creyente y yo voy a ir a la asamblea de los creyentes, sea una asamblea pequeña, una asamblea mediana, una asamblea grande, voy a reunirme con mis hermanos porque yo comparto el reino de Dios, porque yo comparto la fe en Jesucristo, porque yo comparto todas estas cosas y porque yo estoy de acuerdo con esto. Yo soy iglesia. ¿Cuántos aquí son iglesia? Porque no es solamente dar un mensaje abstracto de iglesia y que no sepamos quiénes son la iglesia. Por eso usted diga, yo soy la iglesia de Jesús. Yo hago parte. Mis hijos son iglesia de Jesús. Mi esposo, mi esposa, iglesia de Jesús. Mi abuela es iglesia de Jesús. Amén. Todos los que son iglesia, escríbalo. Yo soy iglesia. En su comentario. Amén. Yo soy iglesia.
Ahora, estábamos viendo el sentido común. Ahora, en el sentido religioso, es la reunión convocada por Dios. ¿Cuántos fueron convocados por Dios? Yo fui convocado por Dios. Yo siempre estoy siendo convocado por Dios. Es más, esta reunión que estoy haciendo es bajo auspicio y bajo la dirección del Señor. Y estamos convocándolos a ustedes a esta reunión por la directriz directa del Señor. Es el Señor mismo quien nos lleva y quien nos ha dado la potestad con la red de Facebook o con la red de YouTube o con cualquier otra red, con cualquier otro medio, a través de Zoom, a través de Google Meet, cualquiera de los medios, pero hay un mensaje, hay un proyecto, hay un propósito directamente de Dios. Aquí la palabra iglesia es una transliteración del término iglesia y significa el prefijo fuera de. Amén. Iglesia es la reunión de los llamados. Llamados y que nos reunimos fuera. Pero también nos podemos reunir en una casa. Amén. Vamos a ver entonces la declaración de guerra. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Después de Jesús anunciar que edificaría la iglesia, hizo esta declaración de guerra muy importante. Yo edifico mi iglesia. O sea, Jesús edificó, capacitó, preparó y empoderó quienes iban a ponerse al frente de la iglesia que él mismo le dio nacimiento con su propia sangre. Amén. Y él dijo inmediatamente, hizo una declaración poderosa de guerra, dijo él un anuncio: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen esta palabra que Jesús mismo dijo? ¿Cuántos creen que es una palabra de guerra? ¿Cuántos creen que es una palabra de poder? ¿Cuántos creen que es una palabra que nos mueve a nosotros a una fe superior y a un nivel mayor? Porque nosotros ahora estamos en una condición no como la que estuvo Adán. Adán no conocía todas estas cosas. Adán fue engañado. Adán tenía mayor poder porque Dios le dio el dominio sobre todas las cosas. Pero lo perdió porque fue engañado. Pero tú y yo no estamos para ser engañados. Ya tú y yo no estamos para que nos metan el dedo en la boca. Nosotros sabemos que el enemigo tiene una declaración de guerra directamente de quien lo venció aquí en la tierra. Amén. Hay una declaración de poder. No prevalecerás. Porque este no prevalecerás que también Jesús dijo, tiene un significado. Vamos a ver la palabra prevalecer. Y nosotros nos vamos a encontrar con un significado bien poderoso en esto. El diablo no sabía qué era lo que Jesús había venido a hacer a la tierra. Él tenía una idea, una sospecha, pero no estaba claro. Cuando Jesús hizo esta declaración de que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, entonces el diablo dijo, esto es lo que él quiere hacer. Esto es lo que él vino a hacer a esta tierra. Armar una iglesia, montar una iglesia y esa iglesia se va a enfrentar conmigo. O sea, el enemigo la tiene clara. Él vino a entender esto, fue después. En el inicio no sabía. Porque estaba viendo milagros, sanidades, prodigios, señales por acá y por allá, pero no tenía el proyecto, no tiene el propósito. Pero realmente el propósito de Jesús y el ministerio de Jesús es hacer la iglesia, edificar la iglesia. Y a esa iglesia le toca la responsabilidad de combatir contra el reino de las tinieblas y deshacer las obras de Satanás, deshacer las obras del diablo. Por eso es que nosotros tenemos que estar y prepararnos y capacitarnos y el Espíritu Santo guiarnos para nosotros ser entendidos en todas las cosas, tener discernimiento espiritual y tener la unción del Espíritu Santo. Tenemos que ser ungidos como fue Jesús. Si no somos ungidos, por eso Jesús le dijo a los apóstoles, y recibiréis poder para que me seas testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Tú no puedes ser un testigo del Señor, tú no puedes ser un testigo del Rey, tú no puedes ser un buen siervo del Señor si no tienes la unción, si no recibes el poder que viene del cielo. El mismo Jesucristo en la tierra se movió en el poder del Espíritu Santo. Amén. Fíjense ustedes que Jesús no fue a un lugar cualquiera. Eso no fue una coincidencia de que él le hiciera esta declaración a ellos en un lugar distinto. Se lo hizo allí, en donde moraba Satanás, en donde estaba Satanás, en donde Satanás tenía su dominio, en donde habían 3 cultos, 3 servicios, 3 templos grandes de adoración satánica en ese lugar. Era había una cueva en ese lugar, allí en ese lugar.
Por eso se llamaba la cueva de Pan. El peor lugar de Israel. Pero Jesús vino a demostrarnos que no importa cuán difícil sea el lugar donde tú te encuentres, si es Dios quien nos manda a predicar, usted levante la voz. No tengas miedo. Tú no tienes por qué tener miedo. Allí habían 3 templos satánicos y Jesús llevó a su ejército, que en ese momento eran los 12 discípulos, se los llevó allí y les enseñó y les mostró y les dijo, aquí están. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer, lo mismo que yo hago. Los rabinos enseñaban que esa ciudad militar romana de Cesarea de Filipo era tan malvada que cuando viniera el Mesías haría caer las puertas de esa ciudad. Fíjense ustedes, los rabinos tenían un entendimiento natural y ellos decían, cuando venga el Mesías, las puertas de esta ciudad de Cesarea de Filipo se van a caer. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Quién era Jesús? El Mesías. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Estas puertas no van a prevalecer. ¿Sabes qué significa que no van a prevalecer? Lo que no va a prevalecer significa que no se puede sostener en pie, que no estará en pie durante mucho tiempo. Jesús estaba diciendo, Satanás, tu infierno y tus puertas se caen ahora, se caen, porque yo edifiqué mi iglesia y mi iglesia está aquí y va a quedarse así como estuve yo en mi ministerio y te van a echar. Te van a hacer retroceder, te van a echar atrás, te van a echar atrás, te van a echar hacia afuera. Todo lo que tú hagas, la iglesia tiene la capacidad y el poder de anular todo lo que el enemigo quiera hacer. Amén. No prevalecerán en griego, es katischio, diccionario Strong. ¿Qué significa prevalecer? Es superior en fuerza. Cuando dice no prevalecerán, dice no vas a tener superioridad y no continuarán existiendo. O sea que Jesucristo le está diciendo, tú no vas a continuar existiendo, no vas a vivir para siempre en la tierra, tú vas a caer y yo voy a edificar mi iglesia. Amén. Y yo edifico mi iglesia y mi iglesia va a sostenerse porque tú no podrás atacar y contraatacar esta iglesia. Gloria a Dios, porque las puertas de ese territorio satánico caerían. Yo diría lo mismo, caerán. Amén. Por eso la vez pasada les hablé de una canción vieja que dice, el reino de las tinieblas está cayendo. Y no es una ilusión, no es un falso deseo, es una palabra que está ligada a la declaración que Jesús hizo. Por eso estamos descomponiendo esta declaración. Y yo sé que póngale mucha atención, que el Espíritu Santo lo mantenga atento para que usted no se desencuaderne, no se distraiga, sino que usted lleve el hilo de lo que la palabra quiere decirle a usted hoy. Hoy Dios te está diciendo, tú eres un luchador, tú eres un vencedor. Jesucristo dijo que tú eres más que vencedor, pero Jesucristo ya mismo dio la victoria. Jesucristo mismo ya dio la orden. El cielo dio la orden. El cielo habló, porque Jesucristo habló por boca de su Padre. El cielo está de acuerdo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo. Y la iglesia tiene que ponerse de acuerdo. Si tú eres iglesia del Señor, tienes que ponerte de acuerdo que esas puertas están derribadas, esas puertas están caídas, esas puertas no podrán contra ti, porque tú eres iglesia del Señor. Pero si te ves individualmente, si te ves como persona, si yo me veo como José Francisco, no puedo hacer nada, porque yo en mi fuerza, en mi carne, yo no puedo batallar. Por eso la Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas caen. Jesucristo estaba hablando de 2 acciones. Cuando Él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Él hablaba de 2 acciones. Una se llama caída, diga, hay una que es caída y otra que es edificada. Mientras el enemigo cae, ¿la caída de quién? De las puertas del infierno, del reino de las tinieblas. La caída del principado satánico que operaba en ese lugar. Frente al ataque del ejército de Dios, no se podía sostener en pie. Y en ese mismo lugar donde el diablo había dominado por mucho tiempo, sobre esa misma roca, allí vendría la edificación de la iglesia. Y fíjense que así sucedió. Porque cuando Pedro 5 años más tarde de ese momento que vivió con Jesús allí,
fue llevado por la invitación de Cornelio y Pedro predicó y se manifestó el Espíritu Santo y todos los que estaban allí reunidos hablaron en otras lenguas y recibieron bautismo en el Espíritu Santo de Dios. ¿Eso significa qué? Reino de Dios. ¿Qué significa eso? Reino de Dios. Diga, yo lo creo, pastor, yo lo creo, yo lo recibo. Cópielo en sus comentarios. Yo lo creo y yo lo recibo, yo estoy de acuerdo. Porque la edificación es el templo espiritual, es la iglesia. Y todo esto ocurrió tal como Jesús lo había proclamado. Notemos además que Jesús no gritó diciendo, diablo, diablo, tú estás vencido, tú estás derrotado. Sino que Jesús lo hizo pleno. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Cuántos recibieron en el corazón toda esta palabra de la cual nosotros les hemos estado hablando? Porque esta declaración de guerra es una declaración que tiene que permanecer en tu espíritu. Cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y qué más hablo de ti como guerrero? Me saltaba esta palabra. Y esta palabra tiene una revelación muy grande y muy fuerte. Porque esa iglesia que nació allí, del propio corazón de Jesucristo, antes incluso de él haber muerto, ya él había hecho la declaración. Y por eso usted y yo tenemos que decir, yo también soy un guerrero. Por eso es que la Biblia habla de que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Para ser un valiente tienes que ser un guerrero. Los cobardes no pueden entrar en la guerra. Los cobardes tienen miedo. Yo recuerdo que cuando en el Antiguo Testamento el Señor tenía también sus ejércitos para que enfrentaran al enemigo, en la época de la conquista de Canaán, hubo un caso de un siervo llamado Gedeón. Y esto es muy importante lo que le voy a decir, préstele mucha atención. Porque este siervo llamado Gedeón no quería combatir, él tenía miedo. Israel estaba azotado por los madianitas, continuamente los derrotaban, les robaban las cosechas. Ellos esperaban que los judíos cultivaran la tierra y se ponía bonita la tierra y se veían ya los frutos que venían. Y cuando estaba la cosecha para ser recogida, los madianitas venían con sus carros, con sus caballos, con todo eso, y le robaban de frente. Israel estaba miedoso, porque Israel había tenido un tiempo en el cual se había separado de Dios. Y todo aquel que es de Dios, pero que se separa de Dios, le viene tiempos malos, le vienen tiempos de dificultad, le vienen tiempos de derrota, porque el pecado que Israel vivía lo llevaba a la derrota. Y le estoy hablando de esto que el Señor me acaba de poner aquí en este momento, por lo siguiente. Cuando Dios levanta a Gedeón, Gedeón tenía tanta desconfianza que le dijo a Dios, dame señales para que yo pueda creer lo que tú me estás diciendo. Y le puso todas las señales a Dios y el Señor le respondió. Y el Señor lo llevó a él vigorosamente a levantar un ejército, y ese ejército tenía poder para derrotar a todos los enemigos. Y cuando este ejército lo tenía armado, que eran casi 33,000 personas, el Señor le dijo, tienes que hacer algo, porque hay muchos. Miren lo que dicen, lo que dice la palabra también nos lleva a tener una sensatez. Los que son tan recién casados, llámalos aparte y diles, usted no venga a venir a la guerra, porque usted no ha disfrutado su matrimonio, váyase para la casa. Los que estaban viejos, váyase para la casa. Los últimos que llamó y dijo, váyanse para la casa, eran aquellos que tenían miedo. Los que tengan miedo, los que sean cobardes, los que estén asustados. ¿Por qué? Porque van a hacer que nosotros perdamos la batalla. Entonces los cobardes los sacaron de la batalla. No eran actos para la guerra, no eran actos para el reino de Dios. Pero diga, tú y yo, hoy, usted levante su mano y escríbalo, yo no soy un cobarde. Yo no he recibido espíritu de cobardía. Yo he recibido el Espíritu de Dios, que es un espíritu de dominio, es un espíritu de amor y es un espíritu de
poder para enfrentarme a lo que me tenga que enfrentar en esta tierra. No importa cuál sea el enemigo que a mí me toque, con el cual me toque batallar. Yo voy en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios de los escuadrones vivientes. Ahora yo me levanto como se levantó David y enfrentó al más grande enemigo de esa época, que era Goliat, porque era un gigante que era casi el doble de grande que él. Pero no le tuvo miedo, era 3 veces más fuerte todo lo que tenía el enemigo en contra, pero David no tuvo miedo, sino que David fue un valiente de Dios. Estaba bajo la unción del Señor, y tú tienes que levantarte en la unción del Espíritu Santo hoy. No importa si eres pequeño, no importa si eres débil, no importa si no conoces muchas cosas, tienes que levantarte hoy, porque este guerrero y esta guerra que Jesús dijo que nosotros íbamos a vivir, es una guerra que tenemos todas las de ganar, porque el Señor mismo estableció toda la victoria. Dígalo: yo lo creo, Señor, yo lo creo, Señor, y yo lo recibo, Padre. Tú eres el Dios todopoderoso, y yo a ti te creo, Padre. Gracias, Dios. Gracias, porque tú estás edificando una iglesia sólida, una iglesia fuerte, una iglesia comprometida, una iglesia fuerte, una iglesia de gente que le crea al Señor, una iglesia llena de la pasión del Señor, una iglesia llena del amor de Jesús, una iglesia que haga una obra poderosa y perfecta. Hoy estamos bajo un desafío, y nosotros estamos predicando en esperanza contra esperanza. Estamos predicando aquí creyendo que el Señor mismo es el que, como dice la Biblia, el Espíritu Santo añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y el Señor añade cada día a los que han de ser parte de la iglesia. Esto es una obra que es espiritual, y el Señor va multiplicando, y el Señor va añadiendo, y a nosotros nos pone la fe y la determinación del corazón de hablar lo que Dios dice. Fíjense usted esta palabra, que es un versículo pequeño, y mire todo el desarrollo que este versículo tiene, porque era el origen y el nacimiento de lo que había en el corazón de Jesús. Y Jesús estaba viendo una iglesia no de cobardes, no una iglesia que corriera cuando el enemigo venía para arriba. Y yo sé que en muchos lugares de la tierra, hoy en día, ustedes lo saben, cómo hay países en los cuales cuántos cristianos han sido sacrificados, cuántos cristianos han sido muertos por gobiernos socialistas, por gobiernos comunistas, cuántos cristianos han sido sacrificados en los países islámicos y en muchos lugares de la tierra. Pero no ha faltado la palabra, no ha faltado la predicación, no ha faltado el nombre del Señor. El nombre del Señor ha seguido hacia adelante. No importa cuál sea el desafío que tú tengas por delante, mantente firme y claro, porque esta palabra es una palabra de victoria. Esta palabra la señaló el comandante general de las fuerzas del Señor, que se llama Jesucristo. Jesucristo mismo determinó, y a mí me dio paz. Me dio paz y me dio confianza, porque si el mismo general de los ejércitos de Dios dice: ustedes tienen la victoria, ¿por qué el enemigo caerá delante de ustedes? Así como lo decía en el pasado, todo el que se levante contra ti, delante de ti caerá. Ahora lo estamos viviendo por la palabra que declaró Jesús. Es la misma palabra con otros términos. El enemigo que se levante contra ti, que es el mismo infierno que se puede levantar, delante de ti cae. Y no tengamos temor de hacer lo que tenemos que hacer. No podemos ser imprudentes, pero sí tenemos que tener una fe clara. Tenemos que tener un discernimiento espiritual de todo lo que tenemos que hacer en el día a día. Y la gloria es del Rey, y la gloria es del Señor, porque el Hades no podrá levantarse contra nosotros, porque cuando se levante inmediatamente cae, y antes de levantarse ya está caído, ya esas rodillas ya están endebles y no podrá sostenerse en pie en la batalla que tiene con nosotros, porque con nosotros está el poderoso de Israel, está el más grande y está el todopoderoso vencedor, que se llama Jesucristo, que los venció a todos. Gloria y honra yo le doy al nombre del Señor por la palabra, y gloria y honra a todos los que han identificado en su espíritu y en su alma que Jesucristo es un gran guerrero, pero que también es el comandante de la guerra que nosotros estamos haciendo. Y aparte, Él está con todos los ejércitos celestiales dispuestos a tu favor, y Él va a venir, porque eso tenemos que proclamarlo y declarárselo a toda la tierra. Él regresará pronto, Él vendrá por su iglesia, y Él vendrá a establecer totalmente el dominio sobre esta tierra. Y como dice Apocalipsis, el diablo sabe que le queda cada vez menos tiempo, poquito tiempo, y todos los pataleos de ahogados no van a servir de nada, porque
porque el enemigo está vencido y va a seguir siendo vencido. Usted lo que tiene que estar es alerta, adiestrado y conociendo todas las cosas. En el nombre de Jesús yo lo determino y lo declaro. Amén y amén. Y les digo, iglesia, prepárate, porque el próximo miércoles que viene más arriba seguiremos con este tema para darle el cierre a una de las partes del ministerio de Jesús más grande y más poderosa, que es el ministerio de Jesús como guerrero. Los bendigo con toda bendición del cielo y los invito para este domingo a las 10 de la mañana que escuchen la palabra y escuchen la predicación y se comprometan con la alabanza y con la adoración al Señor y se gocen totalmente de este servicio y sean bañados y lavados por la sangre del Cordero, pero también ungidos por el Espíritu Santo para poder seguir adelante y buscando la victoria siempre, recibiendo la victoria del cielo siempre. Amén y amén.